Dimensión con Dionisio Gutiérrez. 7 países de América Latina realizarán procesos electorales durante el presente año. Brasil, el país más grande e influyente de la región, tiene elecciones presidenciales y legislativas el 5 de octubre. Su actual presidente, Dilma Rousseff, buscará la reelección y si resulta electa, su agrupación política, el Partido de los Trabajadores, alcanzará a gobernar este país durante 4 periodos consecutivos, que comenzaron en el año 2003, cuando Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones. En Colombia, Juan Manuel Santos también buscará la reelección el 25 de mayo. El partido que originalmente los llevó al gobierno se encuentra dividido y su principal competencia podría venir de sus antiguos correligionarios. En el caso de Bolivia, su actual presidente, Evo Morales, también competirá por la reelección el 5 de octubre. Si logra reelegirse, estaría gobernando este país por más de una década. Uruguay, por su parte, celebraría elecciones presidenciales y legislativas el 26 de octubre, pero su actual presidente, José Mujica, no podría reelegirse, ya que la constitución de ese país prohíbe la reelección consecutiva. El candidato más probable del oficialismo sería el expresidente Tabaré Vázquez. En la región centroamericana, El Salvador y Costa Rica celebraron de forma simultánea elecciones presidenciales el 2 de febrero recién pasado. En ninguno de los dos países se definió un ganador y por lo tanto tendrán que realizar una segunda vuelta electoral. En el caso de El Salvador, la segunda vuelta la tendrán el 9 de marzo, entre Salvador Sánchez del actual partido gobernante FMLN y Norman Quijano del partido Arena, que gobernó este país entre 1989 y 2009. En Costa Rica, la segunda vuelta se celebrará el 6 de abril, entre el oficialista Johnny Araya y Luis Guillermo Solís, quien dio la sorpresa al lograr 30.95% de los votos en la primera vuelta, por encima del oficialismo y del candidato de izquierda, José María Villalta. Por último, Panamá realizará elecciones presidenciales y parlamentarias el 4 de mayo, en medio de un tenso ambiente político por acusaciones mutuas de corrupción entre los partidos que conformaron la alianza para llevar al poder al actual presidente, Ricardo Martinelli. Hoy, en Dimensión, discutiremos sobre la situación política que atraviesa América Latina y los principales retos que enfrenta la región en materia institucional y democrática. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a platicar con ustedes y entre nosotros de Centroamérica. Centroamérica en el laberinto perdido en el que lleva ya demasiados años. Vamos a hablar de política, de economía, de los temas sociales, de los graves problemas con los que vive desde hace mucho y también de las oportunidades. Y para esto tenemos a un selecto grupo de invitados, al licenciado Roberto Wagner. Él es catedrático universitario, especialista en relaciones internacionales. A la licenciada Beatriz Colmenares, ella es periodista, catedrática universitaria, conductora del programa radial A Primera Hora en Emisoras Unidas. El licenciado Cristian Castillo, él es investigador, analista y docente universitario. Y el doctor Carlos Sabino, ampliamente conocido en Dimensión, director de la maestría y doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. En Centroamérica, gobiernos van, gobiernos vienen, se mueven de la izquierda a la derecha y no pasa nada. Cada gobierno que llega dice, es que en 4 o 5 años que nos toca, pues no podemos hacer mucho. Pero claro, cada uno que llega básicamente limpia lo poco que hay y se vuelve a empezar de nuevo. Y Centroamérica pues tiene la triste calificación de ser la región más violenta del planeta, una de las regiones que menos crece económicamente en el mundo, con uno de los problemas sociales más graves también, sobre todo Guatemala, Salvador y Honduras. Tenemos la deshonrosa calificación de ser de los primeros en desnutrición, en pobreza, en poca educación, etc. ¿Cómo hacemos para salir de este laberinto? Hay que comprender esto, doctor Sabino, desde una dimensión más amplia de la vida, que no sea nuestro tiempo de vida, sino en un tema de generaciones y de siglos, porque es la única forma en que nos da un poco de esperanza el tema, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cuando tú manejabas esos índices o esas preocupantes situaciones de pobreza, de educación, bueno,
Uno puede tomar la idea de jerarquizar y decir, bueno, estamos detrás de tal país y en el puesto número tanto, pero en realidad para países como los de Centroamérica es positivo también ver dónde estábamos 30 o 40 años atrás. Claro que es una dimensión un poquito de largo plazo, pero ha habido cambios muy buenos. Yo mismo les puedo decir, en mi caso, yo he visto crecer Guatemala, convertirse la ciudad en una ciudad mucho más grande, diversificada, en 15 años. O sea, hay elementos positivos. El elemento positivo es un poco el dinámico. Estoy de acuerdo contigo en el punto fundamental económico, que eso es lo que nos preocupa a nosotros. El hecho de que si la tasa de crecimiento es tan baja realmente, bueno, pues sí, vamos a seguir mejorando y eso lo verán nuestros bisnietos, ¿verdad? Ahí, sin embargo, habría que ver, hay países que tienen sistemas ligeramente diferentes. Por ejemplo, si incluimos a Panamá, que se la incluye normalmente ahora en Centroamérica, Panamá tiene un desarrollo en este momento muy significativo, muy bueno. Punto importante para Costa Rica sería que es el primer país de la región que se ha comprometido con la Alianza del Pacífico. Yo no sé qué están esperando las otras cancillerías para terminar de organizar los pactos y los arreglos que se necesitan hacer, porque ese es el grupo de países más dinámicos de América Latina. Entonces, en ese sentido yo diría, no nos debemos tomar en una posición así demasiado pesimista. Los problemas políticos, bueno, los problemas políticos de Centroamérica son importantes, pero, por ejemplo, países con más tradición democrática como Argentina o Venezuela, en este momento tienen problemas realmente mucho más severos. Aquí yo diría que de toda la región, el país que en este momento peor está económicamente es Salvador. El Salvador es un país que ha tenido diversas dificultades, ha pasado con el gobierno actual de izquierda, ha puesto muchas trabas al crecimiento, es un país que crece poquísimo y con una tasa de densidad de población y crecimiento poblacional muy alto. O sea que en ese sentido El Salvador tiene un problema y tiene un problema político porque está dividido en dos mitades. Lo hemos visto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 2 de febrero. O sea, en ese sentido yo creo que es, no digo un punto negro, pero es un problema. El otro problema es Nicaragua, donde se ha firmado, yo no me atrevo a decirlo sin exagerar, que ha aparecido un nuevo Somoza en la región. Sí. Y tal vez para ir tocando otros temas, y usted ponía un buen ejemplo, Venezuela y Argentina, países que en este momento lo están pasando muy mal y lo van a pasar mucho peor. Sus políticas los van a llevar a territorios muy oscuros. Beatriz, cuando uno ve Venezuela y Argentina, es cierto que hoy están mal, pero son países que en algunos momentos han estado muy bien, con gran crecimiento económico, países con unos niveles de riqueza impresionantes. Lo que pasa en algunos países de Centroamérica, sobre todo Guatemala, Salvador, Honduras, en buena medida Nicaragua también, que es parte de lo mismo, es que siempre han estado bastante mal. Los índices de pobreza en Guatemala, para poner el ejemplo que más conocemos, a pesar de que han habido avances, como dice el doctor Sabino, en los últimos 100 años Guatemala ha tenido en general arriba del 50% de pobreza. El crecimiento económico de los últimos 28 años en promedio ha sido 1.2% neto, quitando el crecimiento de la población. 2013, 1%, el 2014 proyectan 1%. O sea, estamos como paralizados en el tiempo. ¿Cómo salimos de esa trampa? Bueno, muy probablemente, y yo le apuesto muchísimo al fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que es la única manera en donde cualquier país, cualquier nación puede superar los obstáculos que enfrenta. Y es que nosotros, en vez de estar fortaleciendo instituciones, estamos viendo cómo se minan cada vez más en algunas instancias. Tenemos un Congreso que no precisamente goza del mayor de los prestigios, unas cortes que en algunos momentos se cuestiona mucho y de forma muy pública las decisiones que toman. Y en términos generales, aunque hay ciertas instituciones que han demostrado un avance muy grande, hay otras que no. Y siento que también una de las mayores debilidades que hemos tenido nosotros como país ha sido el no sabernos comprometer con una meta específica, con una meta clara. Pongo de ejemplo el Pacto Hambre Cero, del que tanto se ha hablado. Esa es una oportunidad real, esa es una oportunidad en donde sí podríamos hacer una diferencia y hacer una diferencia
no solamente para una generación futura, sino en esta generación. Y lo que necesitamos ver es como más cohesión, no solamente de parte del Estado, que está haciendo su parte, sino también de parte de la sociedad civil, involucrarnos más con un tema. Si podemos elegir un tema y dedicarnos y enfocar nuestra energía en ese tema, creo que de alguna manera podríamos empezar a salir de este hoyo en el que sí estamos. Y sí, es importante fortalecer a nivel general a todas las instituciones. Cristian, cuando Beatriz dice el Estado está haciendo su parte y bueno, la sociedad civil también debiera hacer la suya, ¿es realmente cierto esto? Y lo pregunto en términos generales, si hablamos desde la apertura democrática, hemos tenido ya unos cuantos gobiernos, algunos malos, otros muy malos, pero digamos que en general por los resultados podríamos decir que no hemos logrado cumplir con la misión para la que se debiera, ¿no? O sea, gobiernos que sean capaces de esa cohesión de la que se habla, dar el rumbo correcto al país y que la sociedad, sobre todo la sociedad civil, pues le siga y todos hagamos lo que corresponde para que el país avance de una manera más rápida, la región, y esto se aplica en general a todos los países de la región, excepto Panamá, que como decía el doctor Sabino, ahí el fenómeno es distinto. El tema ahí es de visión. Me parece que ¿quién está pensando Guatemala para los próximos 20 años? Todavía es una incógnita en el país. ¿Quién está construyendo esa visión de largo plazo o de mediano plazo, una visión estratégica que permita sumar fuerzas, tanto las fuerzas del Estado como las fuerzas vivas de la sociedad, y que todos apunten en una misma línea? Todavía no hay claridad. Si bien la democracia desde el 83 a la fecha ha logrado la alternancia en el poder, esa alternancia ha traído consigo que cada 4 años demos borrón y cuenta nueva. Hoy en día estamos con hambre cero, pero no es un tema nuevo, es un tema que cuando inician con problemas, por ejemplo, el área de Camotán y Jocotán, que siguen las mismas condiciones de hace 10 años, 12 años, ahora se repite cíclicamente, pero no hay una acción sostenida, una acción con visión estratégica que oriente las acciones del Estado y que sea acompañado por la sociedad civil. Yo coincido plenamente con el planteamiento de Beatriz de la necesidad de fortalecer las instituciones. El tema es que cada 4 años tenemos una nueva orientación de esas instituciones y entonces me parece hay muy poca claridad de trabajar por el país y no por visiones muy partidistas. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión nuestro tema de hoy, Centroamérica. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, Centroamérica. Licenciado Wagner, hay procesos electorales en marzo y en abril, segundas vueltas en Salvador y en Costa Rica. Y ha habido un giro, como dicen algunos analistas, a la izquierda. Los candidatos de izquierda son los que tienen más posibilidades de ganar la presidencia en ambos países. ¿Qué quiere decir esto para Centroamérica? Hemos venido de épocas donde han habido otros gobiernos de izquierda, hemos pasado a los que llaman gobiernos de derecha, otra vez vamos a los de izquierda, pero sin embargo las cosas siguen igual. No logramos ni el crecimiento económico que necesitamos en Centroamérica, los problemas de las instituciones y su debilidad siguen siendo los mismos. ¿Dónde fallamos? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo diría que, y tomando en cuenta lo que se habló en el corte anterior, uno de los problemas también es la poca importancia que le damos a lo que pasa en los países vecinos. En el caso de los centroamericanos. Seguimos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, volteando a ver mucho hacia el norte, qué va a pasar allá, y bueno, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Costa Rica, pues como pareciera ser secundario, cuando compartimos muchos de esos problemas y muchas veces tienen efectos, muchos de los efectos nocivos pues cruzan las fronteras. El doctor muy bien hablaba, digamos, la situación en la que se encuentra El Salvador actualmente, con una economía bastante limitada, pero que hace unos 15 años, por ejemplo, era el ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué pasó? O sea, estamos entrando en estas cuestiones cíclicas. Siento que lo que mencionaba Cristian y Beatriz es algo que sucede en todos los países y tal vez con la excepción de Panamá, yo pondría también el caso de Costa Rica. Porque si lo que vemos realmente en Costa Rica, con el fin de lo que fue del bipartidismo que existía en aquel país, vemos unas elecciones en donde en un momento dado estaba disputando el oficialismo, el PLN, con lo que era una izquierda bastante alineada a lo que es este nuevo socialismo del siglo XXI en el Frente Amplio,
pero que caen en los problemas los cuales nosotros lamentablemente estamos muy habituados de las descalificaciones políticas, el populismo sin propuestas, y aparece un candidato que es del ex partido oficial, que ya ha ocupado puestos en el gobierno, pero con una propuesta más viable, que si bien se identifica con la centro-izquierda, pero que es una propuesta más realizable, algo que de repente cambia con las posturas tal vez ya más conservadoras o tradicionales que hemos visto. En el caso de El Salvador, yo siento que fue una cuestión pues bastante triste, en el sentido de que fue una campaña electoral sin propuestas, muy pobre. Muy sucia. Muy sucia. De mucha política aborazada y de muchas propuestas, pues tanto de la derecha como de la izquierda, profundamente populistas. Y entonces siento yo que uno de los problemas es que seguimos todos apostándole al Mesías, ¿no? Al candidato que en un momento venga y realmente nos solucione todos estos problemas como por arte de magia. Y como no hay Mesías en la política, ¿dónde fallamos entonces en Centroamérica para lograr articular un proyecto centroamericano que tenga sentido? Me parece que formación. Yo iría en la línea de formación política, sobre todo porque hay una tendencia en América Latina a la paradoja del voto. América Latina está yendo a votar, está yendo a las urnas, pero hay una crisis de legitimidad de aquellos que salen electos por el actual sistema democrático. Y en Guatemala tenemos uno de los casos más cercanos, digamos. Se logra llegar a un 70% de la participación electoral en el año 2011. Sin embargo, hay una crisis de legitimidad del actual gobierno muy seria. Y el problema es entonces que no hemos encontrado la forma de hacer coincidir lo procedimental de la democracia con el funcionamiento real de una democracia que permita la participación. Y otra cuestión también es el descontento que hay a nivel general, porque no solamente estoy hablando de Centroamérica, sino a nivel latinoamericano, un descontento generalizado con la clase política. Si bien es cierto que la gente acude, se llevan a cabo los ejercicios y los procesos electorales cada cierto tiempo y se va a las urnas, se pone el voto, después uno completamente no se involucra con estos resultados, vota y hasta ahí llega el ejercicio, no sigue con la auditoría que esto merece o que esto debería de precisar. ¿Y qué es lo que vemos? Es cierto, no hay Mesías, pero ¿cómo podemos explicarnos la figura de Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo? O sea, Daniel Ortega se está perpetuando en el poder, coincido con el doctor Sabina, es el nuevo Somoza, al hombre que él combatió durante tantísimos años. Y él es el nuevo Somoza, y pareciera ser que en Nicaragua, a pesar de que hay oposición, esta está tan fragmentada que no hay posibilidades reales de que en una contienda electoral a él se le pueda derrotar, por lo menos no en este momento, no sé exactamente cuándo. Yo diría, Beatriz, que no importa que si esté fragmentada o no. El sistema de Ortega es como el venezolano, nunca puedes ganar. Eso es como una especie de casino donde las máquinas ya están preparadas. Nunca vas a ganar por la vía electoral. Ese es el problema que tienen ahora los venezolanos de cómo hacer una oposición que sea pacífica, pero que no sea solo electoral, porque están perdidos. Ahora, yo diría, a mí me parece muy bien lo que han planteado ustedes de el fortalecimiento de instituciones, formación, etcétera, pero yo pienso que tenemos problemas prácticos muy sencillos que pudieran ayudarnos bastante a crecer. Por ejemplo, para atraer inversiones, por ejemplo, para el comercio. Hace poco hubo un escándalo en la frontera salvadoreña o guatemalteca, pero ahora hay una disposición guatemalteca que permite prever que va a haber otro escándalo igual porque se están cobrando son tasas de $10, de a 20, de a 30, pero eso perjudica el comercio. Nosotros no podemos hablar filosóficamente de que somos todos hermanos centroamericanos y después tenemos más problemas para pasar de un país a otro que si estuviéramos entrando, no sé, a la Unión Europea o a algún lugar así. Realmente falta formación, yo diría, en ese sentido. Pequeños detalles para atraer inversiones, pequeños detalles de trámites, de formulaciones. Aquí lograr una residencia es un problema, todo un trámite que no puede hacer cualquier persona. Registrar una empresa sigue siendo, a pesar de que lo han mejorado, pero sigue siendo complicado. ¿Por qué no ponerse de acuerdo en todo eso? Yo creo que falta conciencia de que el crecimiento se basa en gran medida en detalles prácticos. Nosotros podemos pensar en que, bueno, ojalá viniera alguien y pusiera $1.000 millones, como hizo Intel, o sí, no sé cuánto fue, pero puso una cifra fuerte en Costa Rica. Pero antes de eso hay que lograr que los inversores que tienen 200.000 o 50.000 entren, que es lo que hizo Panamá. Ahora, doctor, ¿será
¿será realista el seguir hablando de ese tipo de incentivos que son livianos, digámosle, para la magnitud del problema de la región? Porque es cierto, en el caso más benigno que tenemos, que es Costa Rica, llegó un Intel que invirtió pues, más o menos por ahí, cerca de 1.000 millones, pero fue un caso. Y tienen otro bastante menor y se acabó. Costa Rica con problemas de infraestructura, hasta ahora están desarrollando el tema de la telefonía celular, carreteras pésimas, problemas en los puertos. O sea, un país que tiene serios problemas en su infraestructura y en la facilidad para hacer inversiones. Y no digamos el resto de Centroamérica, quitando a Panamá, que es un caso muy especial. Cuando uno ve los últimos 25 años de la región, nuestro crecimiento ha sido muy pobre, muy marginal. Pobre, pero yo creo, ¿qué tenemos que hacer para acelerar esto? Yo creo que primero de todo hay que ser consciente de que el inversor es una persona temerosa de perder su dinero. En segundo lugar, y me parece muy bien, yo apuntaba lo mismo a lo que dices de Intel, no se trata de dar un gran golpe de suerte, se trata de lograr una corriente de inversiones. Política sistemática, un sistema. Yo iba a decirte lo de Panamá, fíjate, ellos tienen el canal, tienen inversiones grandes, pero además, con $100.000 que tú inviertas, incluso en una propiedad raíz, tú ya tienes residencia en Panamá. Esa es una medida muy favorable a atraer personas. No son millonarios, pero el que puede poner $100.000, bueno, también debe tener alguna formación cultural, debe tener algún dinerito como para invertir en algo, en fin. Es persona que le conviene al país. Los panameños han hecho eso porque ellos tienen su problema de mano de obra, les falta capacitación en la mano de obra, pero lo han logrado. ¿Por qué no podemos hacer nosotros esas cosas tan sencillas? La infraestructura. Acá hubo un presidente que decía que los caminos no se comen. Bueno, pero eso es una brutalidad enorme. Sin caminos, pues te quedas sin comer también realmente. O sea, hay un enfoque, me parece a mí, que es perjudicial. Pienso que hemos avanzado en los últimos 10 años, ¿no? En Guatemala, pero siempre ese paso lento. Ahora, Ahora hablar, como decía Cristian, no nos apuremos mucho porque puede haber catástrofes. Pensar en Guatemala, en Centroamérica, en los próximos 25, 30 años, ¿cuál debería ser el plan estratégico? Yo sumaría al planteamiento del doctor Sabino la inversión en el talento humano. Urge en Guatemala un talento humano que sea capaz de reaccionar a las inversiones extranjeras, porque se puede llegar a tener condiciones óptimas para la inversión extranjera, pero ¿qué le ofrecemos a esa inversión extranjera? Como bien se refería al inicio, altísimos niveles de pobreza, todavía problemas de educación, digamos, de analfabetismo. Tenemos serios problemas en el perfil epidemiológico. Tenemos en el país enfermedades que en la mayoría del resto de países de América Latina ya fueron erradicados. En fin, ¿qué podemos ofrecer como país? Y la visión de dentro de 25 años parte de que hoy en día se haga precisamente una inversión en ese capital humano que está ahí y que ha quedado muy al margen en los últimos años de la inversión, no solamente del Estado, sino también de la inversión privada. Y por otro lado tenemos retos como los que representan el acuerdo de asociación que se firmó con la Unión Europea. Ese nos obliga a los centroamericanos a dejar de pensar como países aislados y empezar a pensar como bloque. Tenemos ante nosotros la obligación de tener una unión aduanera para el año 2016, por ejemplo, entre otro montón de cosas que tenemos que hacer para que poder cumplir y poder llevar a cabalidad con los propósitos que se plantearon en este acuerdo de asociación. O sea que yo creo que aunque sí, bien es cierto que lo que dice Cristian, estoy totalmente de acuerdo, de que tenemos que pensar a largo plazo, también tenemos que pensar en corto plazo. Y este es un compromiso que se adquirió como región, se adquirió de Guatemala a Panamá. Tenemos que empezar a pensar como países que no solamente estamos trabajando de forma aislada, sino en forma regional. Y es la única manera también que les va a interesar a otros mercados hacer negocios con nosotros. A nadie le interesa hacer negocios con Guatemala. Interesa hacer negocios con la región centroamericana. Y eso lo tenemos que tener claro los gobernantes de Guatemala para Panamá. Y es importante subrayar lo que dice Beatriz porque así es. Cuando uno es frío y reconoce que nuestros mercados, nuestros ciudadanos tienen muy poco poder adquisitivo, lo que nos puede vender Estados Unidos o Europa es muy marginal. Y lo que nosotros podemos venderles a ellos, pues cada vez más también. O sea, las posibilidades de comercio son muy limitadas. Si vemos a Centroamérica como un bloque, pues estamos hablando de 512.000 kilómetros cuadrados y cerca de 43 millones de habitantes. Si nos vieran del mundo, pues ya por lo menos tenemos el mismo número de habitantes o parecido a Colombia, que son 47 millones, o Perú, que son 30 millones, en el doble de territorio, ambos países. En todo caso, el verdadero reto va por ahí, es uno de los grandes temas que está pendiente. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy,
Centroamérica. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, Centroamérica. Otro de los grandes temas que está agarrando mucho vuelo es la desigualdad. En los 70s vimos aquella famosa doctrina de los derechos humanos, una doctrina que se manejó políticamente y en forma muy irresponsable en algunos países, y una política con la que se lograron grandes cosas en otros países. Cuando se maneja con un discurso populista, un discurso de lucha de clases, un discurso irresponsable, se puede hacer mucho daño. Hoy en día estamos viendo, y con buenas razones, porque es un problema real, el mundo ha venido sufriendo pues, una separación más grave todavía entre los que tienen y los que no tienen, y esto manejado políticamente en forma irresponsable está creando problemas muy serios, y por supuesto es un problema humano real. ¿Va a ser tema de campañas políticas en los próximos años en el mundo? Va a ser tema de discusión por medios de comunicación, tema de discusión en universidades, o sea, va a ser un gran tema. ¿Cómo se debe manejar este tema en Centroamérica, donde por supuesto hay que reconocer que somos una de las regiones más desiguales del mundo? Bueno, yo primero te diría que es un peligro lo que acabas de decir, que va a ser un tema de campaña, porque que va a ser un tema de discusión pública abierto, porque el tema de la desigualdad es muy difícil de medir, de evaluar y de conceptualizar. O sea, desigualdad es un concepto intuitivo, pero medir desigualdad se mide de varias maneras. El índice de Gini, por ejemplo, es uno de ellos, pero el índice de Gini no es tema de campaña electoral. El otro problema es que la desigualdad tiene un apelativo muy inmediato para cualquier demagogo. Saquémosle a los que tienen para darle a los que no tienen. Esa es un poco la idea, que cualquier demagogo de esos hombres previdenciales que tú decías, esos mesías, enseguida van a soltar. ¿Qué es lo que hizo Chávez en Venezuela? Pero ¿qué es lo que han hecho, yo no sé, desde algunos senadores romanos en adelante? Se hacía esa idea. Bueno, unos están muy bien, otros muy mal. Siempre hay gente que está muy bien y gente que está muy mal. O sea, que aumenta la desigualdad. Yo no sé, yo no me lo creo. Los índices confiables tienden a ser pavorosamente estables. Yo creo que hay varios motivos que en Sudamérica, no tanto en Centroamérica, pero en Sudamérica han influido mucho en la inflación, en la desigualdad. Uno de ellos es la inflación. La inflación evapora los ahorros de la clase media y media baja y los sectores más pobres. Los pequeños ahorros los evapora completamente y produce un hiato. El otro punto que yo creo es el excesivo reglamentarismo de estados como los centroamericanos, todos, incluyendo Panamá, ahí no se salva nadie, que hacen que registrar una pequeña propiedad o crecer en la propiedad es muy difícil a la gente. Entonces, esos no son temas fáciles de tratar en las campañas electorales, por lo que te digo, yo personalmente me aterro cuando un político empieza a hablar de desigualdad, porque lo que va a hacer es empezar a prometer mentiras. ¿Cómo lo ven ustedes el tema? Bueno, ahí el problema se mezcla con nuestros modelos democráticos, que es esa democracia únicamente electoral, ¿no? Vamos, votamos y después nos cruzamos de brazos, en donde es muy fácil precisamente aprovechar, digamos, ese discurso de desigualdad como un caldo de cultivo para decir yo soy el que me estoy preocupando por ustedes, y no realmente pensando en acciones que son de largo plazo, en esas visiones estratégicas que se hablaban. Yo soy el alcalde, entonces ¿qué es lo que hago? Construyo un centro de salud, lo pinto con los colores de mi partido y le pongo mi nombre. Entonces se recuerdan, digo, yo hice obra, pero pude haber solo purificado el agua y entonces ya nadie tiene que ir a ningún centro de salud, por ejemplo. Entonces, están en esos detalles, y esos detalles pues al final del día se conjugan con las instituciones políticas que tenemos, pero también hasta qué punto logramos desde diferentes puntos, la academia, las organizaciones de sociedad civil, también descentralizar un poco toda esta información. ¿Quién se está ocupando de ir y tomarse la molestia de educar a la gente, de formarlos cívicamente? ¿Cuántos guatemaltecos se identifican como guatemaltecos con el Estado de Guatemala y sienten o ven por lo menos que hay alguna institución o alguna figura, algún lugar al que pueden acudir y sentirse parte de algo, ¿no?
Entonces, y se multiplica para Centroamérica. Entonces siento yo que nuevamente muchas veces falta ese trabajo de hormiga desde las bases, desde digamos de lo que es lo local hacia más lo nacional, ¿no? Y regional. Y también se refleja en la manera en cómo se hacen campañas en este país. ¿Cuándo fue la última vez que en este país hubo realmente, o en el resto de Centroamérica, no solamente en Guatemala, una campaña en donde se discutieran propuestas? No, se discute promesas. ¿Quién promete más? ¿Quién promete menos? ¿Quién dice que esto se va a quitar? ¿Quién dice que se eliminan impuestos? ¿Quién dice que no se eliminan impuestos? Ahora, Beatriz, perdóname, pero ese es un círculo vicioso. Por supuesto. Porque el elector pide que le hagan una promesa y el político irresponsablemente hace la promesa. Y eso es no las cumple después. Por supuesto. Claro, pero el tema de la desigualdad en nuestro contexto centroamericano se evidencia en los graves problemas de desnutrición que están a la vista. Los problemas de hambrunas que igualmente tienen una explosión cíclica. Me parece a mí que el elemento que complementa el grave problema de la desigualdad en la región es la corrupción. Nadie se está haciendo cargo de esos focos de pobreza y de esos problemas de desnutrición. Ni el Estado, que le debiera ser un problema inmediato de actuar por todos los graves problemas de corrupción, ni otras instancias sociales de sociedad civil, etc. Ahí se ha ido dejando al margen al pobre. Y el pobre se está convirtiendo en una carga pesada para Centroamérica. Bueno, más que dejarlo al margen, lo han convertido en un instrumento. Porque cuando uno analiza la complejidad de este rompecabezas, que no es simple, uno ve la discusión esta de la desigualdad, que es una discusión cada día más creciente, que se ve en más medios, en editoriales. Sí. O sea, ese tema está agarrando vuelo y va a haber que aprender a manejarlo responsablemente. Ese es el reto. Pero a esto hay que agregarle otros ejes transversales que se dan cada vez más en América Latina. ¿Qué pasa con los movimientos políticos que lo que hacen es usar sus presupuestos nacionales básicamente con objetivos políticos electorales y van creando todos estos programas clientelares que no resuelven problemas de pobreza ni de atraso, sino que lo que van es cautivando masas de electores. Y tienen un objetivo claro, que es permanecer en el poder, ir ganando procesos electorales uno tras otro. Ahí hay corrupción, ahí hay desincentivo a la inversión, ahí hay toda esta serie de fenómenos que evitan que los países prosperen. Entonces tenemos este eje. Luego, el tema de las remesas familiares. Al ser países disfuncionales que motivan a que la gente emigre, pues se da este fenómeno de las remesas, ¿no? Que es dinero que mandan de fuera, que lo recibe la gente que se queda en estos países, gente que no encuentra trabajo, porque no hay suficientes oportunidades, porque no hay suficiente inversión, y entonces se va creando una cultura entre estos programas sociales clientelares de los gobiernos, sumado a las remesas familiares, se va creando una cultura de no trabajo, una cultura de yo espero que el gobierno me dé dinero o que el pariente me mande la remesa, y le está haciendo un daño tremendo a muchos países en América Latina. Y a esto le sumamos la forma en que digamos, manejan el discurso político muchos políticos en nuestro continente, pues lo que estamos es destruyendo la poca democracia y la poca institucionalidad que hemos creado en los últimos 25 años. Y esto es un peligro creciente. Esta es la verdadera amenaza de América Latina. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo y te digo, el peor ejemplo lo puedes tener en Argentina. Argentina es un país mucho más rico que ha superado esos problemas hace tiempo de formación cultural, hambrunas, etcétera, y que sin embargo por vía de ese ciclo está regresando a la pobreza. A veces hay que tener cuidado con los índices de pobreza, cómo se miden, pero en Argentina yo como nacido allá, argentino que visito mi país durante algunas semanas todos los años, lo veo a simple vista. La inflación está destruyendo ese país, pero ese sistema clientelista tiene una dinámica perversa. Yo pienso que por suerte, al menos en Centroamérica en general, no ha llegado a un punto crítico esa dinámica, pero esa dinámica puede llegar a un punto en que esa masa de electores que vive del Estado pues realmente condiciona toda la vida política del país y es algo imposible de bloquear, y uno incluso de decir, bueno, pero pobre gente no tiene con qué vivir. Claro, no tiene con qué vivir porque ya el Estado le está dando y ellos no se preocupan de otra cosa. Y realmente no viven, ¿verdad? Sobreviven. Sobreviven. Porque ahí no hay futuro, no hay posibilidad de prosperar.
es terrible. Lo que usted plantea se concreta mucho en Costa Rica, digamos. En Costa Rica la democracia está siendo seriamente cuestionada precisamente porque las instituciones y los derechos políticos no se reflejan en el plato de comida, en las condiciones de vida. Y entonces vemos que en la medición del Latinobarómetro del año recién pasado es Costa Rica el país de la región que más cae en puntos porcentuales en apoyo a la democracia. Acá yo creo que el gran reto que planteaba el doctor es producir. Eso es lo que no estamos haciendo en la región. En la región hemos dejado de producir cosas concretas. Estamos produciendo niños y estamos exportándolos hacia el exterior. Eso sí es real. Pero luego de eso, ¿qué concretamente sostiene nuestras economías? Algunas producciones extensivas, ahora el tema de la explotación de recursos naturales, pero más allá de eso, producimos poco, vendemos poco porque efectivamente le estamos agregando muy poco valor a nuestras producciones. ¿Y qué haríamos sin las remesas? ¿Qué haría Guatemala? ¿Qué haría El Salvador sin las remesas? Que dependen, su Producto Interno Bruto depende tanto de las remesas en momentos en donde Estados Unidos tampoco se pone de acuerdo si va o no va la reforma migratoria integral. Que sí, que no, que sí, que no. Y mientras tanto nuestros migrantes en una situación sumamente difícil, sumamente complicada, sin ninguna certeza, y así estamos. Aquí es donde viene el tema de las proyecciones, ¿no? Con este estado de cosas, ¿cómo podemos imaginarnos que vamos a estar dentro de 10, 15 o 20 años? Y pueden haber escenarios muy pesimistas o escenarios realistas o incluso algún optimista por ahí, pero nadie puede negar que hay grandes amenazas, ¿verdad? Y que estos países pues, vayan cayendo en estos discursos destructivos que nos lleven a extremos como el venezolano o peor. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad de las élites, ¿no? De la élite política, de la élite económica, intelectual, profesional. Tienen que encontrar en Centroamérica mecanismos de discutir los problemas de fondo y sobre todo llegar a un consenso mínimo de cuál debiera ser el plan de acción y cuáles son las decisiones, las grandes decisiones que se deben tomar para empezar a articular un modelo de desarrollo de la región que tenga sentido, para que al final los vivos que estamos en esta época de la historia pues no la pasemos tan mal, porque hay algunas amenazas por ahí. Porque al principio decíamos que a lo mejor la forma de encontrar optimismo y esperanza es ver esto en el contexto de siglos y muchas generaciones. Y ahí pues sí, todos vamos a estar bien, tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano. La responsabilidad de las élites que usted manifiesta creo que es muy importante en el tema institucional. El gran reto que tenemos en este momento es cómo cuidamos o cómo resguardamos la institucionalidad que se ha venido construyendo por 28 años y que en este momento de la historia está seriamente señalada y en una crisis de mucho rechazo social. Los descontentos sociales con los productos de la democracia son muy evidentes. Y es un problema global, ¿verdad? Totalmente, no es solamente de la región, pero sí. Claro, un quiebre institucional como el recientemente vivido en Honduras nos demuestra cuáles son sus impactos en lo económico y obviamente deteriora las condiciones de vida. Entonces creo que hay ahí un gran reto de cómo blindamos la institucionalidad, cómo evitamos poner en riesgo lo que hemos logrado construir en los últimos 28 años, pero cómo logramos también que esos logros y avances se transfieran a una mejora de las condiciones de vida. Construir ciudadanía, dicen por ahí, que es la clave. Regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, Centroamérica. Bienvenidos, Dimensión Centroamérica. Vamos a tener ahora nuestros últimos minutos hablando de este tema. Con buena razón, el Latinobarómetro, cuando mide pues, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, no digamos Nicaragua, cada vez refleja más la mentira que estos pueblos ven en la democracia. Todo lo que se les ofreció en los últimos 30 años y lo poco que se ha cumplido. La democracia no les da de comer, no les da oportunidades, no les resuelve sus problemas de salud ni obviamente de seguridad. Y hay un desencanto muy grande con la democracia. Y esto hay que proyectarlo. Los analistas estratégicos y la gente que quiera ver algún día una Centroamérica próspera, desarrollada, tiene que ver que esto va por un camino peligroso, donde los riesgos son muy grandes y no estamos siendo capaces de poner ni los frenos ni los alivios que puedan evitar algunas catástrofes que algunos analistas pronostican. Hablemos un poco de esto. Bueno, mira, yo creo que es verdad, y lo que se habló aquí un poco de las élites también es responsabilidad de las élites manejar ese problema.
porque podemos, por perfeccionar algunos detalles, perder todo. Yo he vivido muchos años en Venezuela y ese ejemplo para mí es importantísimo. En Venezuela había un sistema bipartidista básicamente que se estaba quebrando. Había una corrupción, como creo que hay, ni más ni menos de la que hay en general en América Latina, pues no creo que fuera peor. Y había una actitud, y se desarrolló una actitud entre las élites incluso, o entre sectores intelectuales, de hablar en contra de los partidos políticos, de los políticos como algo general. ¿Y en qué se terminó? ¿En qué derivó eso? En algo no democrático. O sea, se criticó a la democracia por no dar todo eso que tú decías y al final se terminó abandonándola. Ahora la mitad de Venezuela o más quisiera regresar a la democracia. Pero la democracia es un sistema político. La democracia no puede dar de comer. Lo que puede dar de comer es un sistema de economía libre, un sistema de economía donde se pueda producir en la mejor forma, y para producir hay que lograr inversión. Por eso yo empezaba por ese punto. Si nosotros logramos separar eso, si la élite, digamos así, o la gente que piensa, que incluye desde los medios de comunicación a los partidos, a los grupos empresariales, universidades, si nosotros logramos despejar ese punto y entender de que la lucha no es por quedarse 4 años en el poder a costa de perder el sistema. Porque eso, por ejemplo, bueno, acá lo puedo decir tranquilamente, eso es lo que hizo Rafael Caldera en Venezuela. Sí, él logró las elecciones, pero terminó de quebrar la institucionalidad del país, le abrió las puertas de par en par a Chávez. Acá siempre hay riesgo de que venga un aventurero político y haga algo de eso. O sea que estamos en una situación, yo concuerdo contigo. Yo en general soy optimista, pero concuerdo contigo que el peligro está muy fuerte. Hay peligro, sí. El tigre está ahí rugiendo. Y es por eso tan importante que se fortalezca la clase política, porque una de las razones por las cuales estamos en el periodo en el que estamos es porque los ciudadanos no se pueden identificar siquiera con los partidos políticos. Podrán estar afiliados en teoría, se les saca la firma, pero no entienden qué responsabilidad implica el estar afiliado a un partido político. Simplemente se saca la firma, se hace el partido y la gente se divorcia de ese partido y podrá estar afiliado a partido A, B o C, pero no sabe la responsabilidad que eso implica. Y esto se refleja también en otros índices que dan a conocer de que en Guatemala no se identifica nadie con un partido político, y eso también está mal. ¿Y de quién es la culpa? Aquí estamos como quién puso el huevo, es el gallo o sea, ¿qué nació primero? No. Sí, la gallina. ¿Qué fue primero? Sí, el huevo o la gallina. Pero sí, es una cuestión que tenemos que abordar con toda la seriedad del caso. Bueno, el día que los gallos pongan huevos, de repente, también. De repente encontramos la solución a todos los problemas, ¿verdad? Bueno, el divorcio no solo lo veo con los partidos políticos, sino que lo veo, digamos, con el Estado en general, lo que pasa precisamente en Costa Rica. Costa Rica se centraliza todo, empiezan a haber una serie de casos de corrupción y nadie puede dar una respuesta apropiada a esto. Y el proceso sigue, pero es un proceso que, digamos, que toma 8 años, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo desenmascaramos eso? ¿Cómo se logra precisamente en lo que serían las élites, los grupos de presión y demás, que puedan venir en un momento dado y decir, señores, digamos, hay que preocuparse por precisamente que la gente no tenga que esperar que sea un congreso que fiscalice, sino que uno mismo lo puede hacer? Pero por otro lado también tenemos situaciones, por ejemplo, en su carta a Jamaica, Simón Bolívar, cuando viene y escribe sobre Centroamérica, veo un gran emporio mundial que conecta el sur con el norte y los dos grandes océanos, y que pueda llegar a ser la capital del mundo, como en la antigüedad se pensaba de Bizancio. Y hoy en día son los grupos del crimen organizado, el narcotráfico, los que han visto eso. Esa visión geopolítica extraterritorial, en donde no me preocupo yo por una frontera, Guatemala-El Salvador, y que le pongo un impuesto de $18, sino que yo lo que estoy viendo es el plano mayor. Y son esos grupos que también encuentran una conveniencia en que las cosas sigan así. Grupos que también encuentran una conveniencia en que sigan habiendo pobres y que se crean y después decir, bueno, aquí cualquiera que se sienta mal, usted es pobre, ¿no? O sea, y aprovechar eso también en términos de aquí atraemos, independientemente de cómo estamos, atraemos ciertas inversiones. El problema es que no son las inversiones que queremos atraer. Sí. Estamos atrayendo las peores inversiones. Lo vimos recientemente con el caso de Puerto Quetzal, una empresa que se queda con la ampliación y el usufructo y que abrió en Guatemala con 5,000 quetzales y que tuvo su filial en Guatemala con 5,000 quetzales para un proyecto de $120 millones. Yo coincido plenamente con el riesgo del crimen organizado.
hay un doble fenómeno ahí. Los políticos se han autonomizado de los electores, es decir, salen electos y se separan completamente del electorado, ya no les interesa, caen en la corrupción, se vuelven nuevos ricos, y por otro lado, un crimen organizado que le está apostando a la democracia. Es decir, el crimen organizado está invirtiendo en la democracia centroamericana. De ahí las recientes declaraciones de nuestra vicepresidenta, por ejemplo, hablando de narcoalcaldes y... Ese me parece que es uno de los grandes riesgos de la región, que la región degenere en un modelo político corrupto, pero además... Le llaman la criminalización de la política. Totalmente. Sí, es un problema centroamericano muy serio, sin duda alguna. En los próximos días va a ser la segunda vuelta en El Salvador, y probablemente en El Salvador ya se estaría haciendo realidad una de las amenazas que se veían, ¿no? De que un modelo socialismo siglo XXI, uno de los socios del ALBA, tome posesión en El Salvador y que empiecen con las reformas que incluso ya han amenazado con ellas, ¿no? Que es el FMLN. No creo que llegue a tanto. Aún ganando el FMLN, no creo que vaya a ese modelo, porque ese modelo en este momento no tiene líder y tiene el paradigma hundido que es Venezuela. Yo creo que van a seguir más o menos en la posibilidad política de Funes actualmente. También te diría lo mismo, había 3 formaciones de izquierda en Costa Rica, muy interesante, y la formación de izquierda pro-chavista, pro-siglo XXI, quedó de tercera. Porque el partido gobernante es una izquierda muy suavizada, pero todavía tiene esa mentalidad de estado de bienestar, socialdemócrata. Que es la izquierda conservadora en Costa Rica. Es la izquierda conservadora. Ahora, el caso de El Salvador no es que estén buscando el modelo chavista, pero sí los indicios que hay es que profundicen más el modelo del FMLN, donde básicamente condenarían a El Salvador a no crecimiento económico, a más inmigración. De acuerdo contigo. Pero en gran parte el caso de El Salvador también se debe a ese divorcio que existe entre en un momento dado lo que fueron los gobiernos de Arena con su población. Los escándalos un expresidente expulsado que forma su propio partido empieza a romper con esto, y el escándalo del expresidente Flores, que se convierte en temas de campaña y que en un momento dado un partido no puede dar soluciones viables a los problemas del país. Se genera ese divorcio. Sí. Y entonces mi preocupación es que El Salvador caiga en un modelo parecido al guatemalteco, donde cada quien es el dueño de su ficha de partido, va a proponer cualquier cosa, y entonces empezamos con esta lotería en donde es esa democracia de vamos a votar y por eso es que al final ya no sabemos si reír o llorar cuando ve el evento en Cuba de toda la cumbre latinoamericana, ¿no? De CELAC y haciéndole pues toda la fiesta a la dictadura más vieja del continente. Es vergonzoso. O el caso de Nicaragua, ¿no? Que con todas las maniobras constitucionales que se hicieron, pues el señor Ortega se garantiza permanencia en el poder por los años que él quiera. Y se prevé que pase exactamente lo mismo en Bolivia, que ya el sistema electoral está hecho de tal manera que no hay manera humana de que Evo Morales no gane la reelección este año. Sí. El factor común en América Latina de los 19 países es que 10 están requiriendo una propuesta alternativa. Digamos, las izquierdas están triunfando en más del 50% de los 19 países de América Latina, precisamente porque los electores buscan algo distinto, están buscando una propuesta que les permita mejorar sus condiciones de vida, aunque no llega. Sí. Eso estaría bien si fueran izquierdas democráticas y que permitan la alternancia en el poder, ¿no? Y que si el pueblo ve que determinado grupo político no lo hace bien, que pueda votar por otro y que ese otro gane, ¿no? Y no lo que está pasando, como decía Cristian, en algunos países donde llegan para quedarse. Y eso sí es peligroso para la democracia y para los pueblos latinoamericanos. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final. Creo que el verdadero desafío sigue estando en que las élites despierten y que empiecen a definir un mejor norte para esta parte del mundo que necesita con urgencia una visión estratégica más profunda y sobre todo soluciones prácticas que le den a la gente la idea de que hay futuro. Que sin duda lo hay. El problema es que no sabemos cuándo y queremos ver a los que estamos hoy vivos. Muchas gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora con Dimensión Reflexión. Los datos presentados por Latinobarómetro 2013 nos dan una visión del estado de nuestras democracias. Solo el 56% de la población latinoamericana considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, el apoyo a la democracia cayó en 2 puntos respecto al último informe en 2011.
Únicamente el 8% de los habitantes adultos de la región dice que hay una democracia plena en sus países, contrario al 9% que dice que no hay una democracia. 46% dice que esta tiene grandes problemas y el 30% considera que tiene pequeños problemas. Por otro lado, el 8% dice no entender qué es democracia. Respecto a la satisfacción con el sistema democrático, 57% de los habitantes de América Latina se encuentran satisfechos con el mismo. Para mejorar nuestros sistemas democráticos, los latinoamericanos debemos ejercer nuestra ciudadanía de forma activa, construir partidos políticos representativos e instituciones fuertes que resguarden el sistema y velen por el bienestar y los intereses de la población.